sobre lo que sería, bueno, buenos días. Ante todo, volvemos a saludarnos. Bienvenidos a los que se van sumando, a los que comienzan a incorporar también al aula virtual. Estábamos charlando hace un ratito sobre qué preferían, si el norte o el sur, con este frío. Y hoy lo que vamos a tratar de hacer en el recorrido tiene que ver, vamos a ir conversando sobre algunas cuestiones, en realidad, que hacen referencias a lo que serían los enfoques conductistas de la personalidad. Si yo les pregunto a ustedes, seguramente tienen noción, saben, algunos han participado ya en otras instancias en lo que sería este curso. Cuando decimos enfoques conductistas, ¿qué refieren, qué ideas previas tienen ustedes respecto a esto? ¿O no se les ocurre, o sí? ¿Dónde lo pueden pensar? A ver, ¿se me escucha bien con el barbijo? Por ahí. Desde el lado del estímulo y la respuesta. Estímulo-respuesta. Bien. ¿Qué otra idea? ¿Gertrudis? La asistencia la empezamos de atrás para adelante hoy. Así que vamos a ser equitativos. Hola chicas, adelante, adelante. Acá hay varios lugares si ustedes desean estar más adelante. Bien. ¿Qué otra idea, qué otras referencias tienen ustedes con respecto a lo que serían enfoques conductistas? No sé si es psicología, pero A ver. para mí conductista es algo como que te lleva por el lugar que ellos proponen. Eso es lo que yo me parece. Bien, cada uno tiene una idea, ¿no? Y se van acercando todas estas referencias a lo que nosotros vamos a tratar de recrear en el día de hoy. Ustedes vieron que los dos encuentros anteriores estuvimos sobre lo que es la neurofisiología de la conducta, hablamos de la importancia del cerebro, de todos los órganos, las zonas, y que a veces uno no es tan consciente de el papel crucial que desempeña este órgano tan importante en la vida de un sujeto. Vamos a ver que también en esto de la personalidad, como todos los factores que nosotros fuimos haciendo referencia, que tienen que ver con la herencia, porque hablamos de la herencia y vamos a continuar, la idea del afecto, la nutrición, la salud física en general, desarrollo neuropsicológico ni hablar, el ambiente, procesos de aprendizaje. ¿Por qué creen ustedes que los procesos de aprendizaje son tan importantes? ¿Qué palabra o qué denominación, de acuerdo a lo que estaríamos tratando de introducir, tiene preponderancia en esto de aprendizaje? ¿Cómo aprendemos nosotros? Según cada uno, no tengan ningún tipo de reparo en poder opinar o decir. ¿Cómo les parece que aprendemos? Escuchando. Bien. A ver, vamos a trasladar el micrófono. Uno aprende con el otro. Con el otro. ¿Qué van diciendo? ¿Por acá? A ver, porque después me dicen que no se escucha. Si observando al otro se aprende porque es el espejo de uno. Observando al otro, ¿qué tal chicas? Bien, ¿cómo va? Adelante también. ¿Qué más?
sí, también podemos hablar de cuestiones que tienen que ver con esto de los cromosomas, de la herencia, de lo que se transmite de generación en generación. Podemos pensar en ese sentido. Cuando nosotros hablamos de la idea del aprendizaje, en este sentido, y un poco relacionándolo con el enfoque que estamos tratando de abordar, hablamos de John Watson, que seguramente ustedes lo han escuchado, lo conocen a este representante o uno de los representantes de lo que sería el conductismo dentro del marco de Estados Unidos. Y vemos también, ¿no?, que fue el primer graduado del doctorado en lo que es psicología en la Universidad de Chicago. Estamos hablando que una de las cuestiones que en realidad sostenía Watson tiene que ver con encontrar a la psicología un objeto de estudio. Y el que decía, el objeto de estudio de la psicología tiene que ser un aspecto observable. Y el aspecto observable es la conducta, es el comportamiento. Por eso que esta teoría, esta corriente teórica criticó en cierta forma a lo que es el psicoanálisis, porque en el psicoanálisis en ese momento se decía, se hablaba de la metáfora, la caja negra, en relación a que los procesos psíquicos no pueden ser constatables, esto del inconsciente, de la conciencia. Es decir, por eso que en cierta manera tuvo una suerte, digamos, de crítica. En este aspecto, algo muy sintético y resumido. Él decía que en este aspecto necesitamos corroborar un comportamiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es la conducta? Si lo llevamos, por un lado, los primeros laboratorios comienzan con animales. Pobrecitos, siempre los roedores, las palomas, inclusive ahora vamos a ver cómo se comienzan a realizar distintos experimentos en humanos, pero en principio en perros también. En principio el laboratorio experimental tenía que ver con un alto protagonismo de los pobres bichos, ¿sí? Y en ese aspecto, esto es un poco lo que yo les decía recién, ¿no? Incomodísimo hablar con el barbijo. Sí. O sea, él decía, la conducta tiene que ser observable para poder estudiar, en principio. Y acá que los procesos mentales, psicológicos, que no son observables, no se pueden analizar. De ahí esta suerte de crítica que se le hacía, digamos, a lo que es el psicoanálisis. Vamos a esperar, que por ahí están sacando unas fotitos. Bien, y acá lo que planteaban algunos de ustedes, la idea de estímulo-respuesta. A tal estímulo sobreviene una respuesta específica. Ahora vamos a ver algo de Pavlov, ¿sí? Es sin interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. ¿Qué ejemplo o qué ejemplos podrían pensar ustedes de alguna situación que se puede dar acá en el aula o en la vida, un día determinado, en un momento determinado, entre el estímulo y el medio ambiente? ¿Qué les parece? Cualquier ejemplo, sencillo. El celular, ¿cómo pensás?
Bien. Bien. ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué les parece a ustedes? Siempre estamos hablando que el organismo responde. En este caso, en relación al ejemplo de él, responde a través del aspecto sensorial, que tiene que ver el oído, y cuando está silenciado a lo mejor veo que el celular está vibrando, a través del aspecto visual. Entonces respondo. Espera, que te doy el micrófono. A ver. Ante tu clase interesante, nos predisponemos de verte, de escuchar, poner la atención. Es una respuesta, porque nos resulta interesante tus conocimientos que impartís, entonces estamos atentas. Gracias. Vamos a ver. Lo que pasa es que sigo congestionada. La idea, bueno. Bien, esto de justamente los ejemplos que ustedes están dando, los podríamos pensar de esta manera, ¿sí? Y siempre está presente el tema de decir, bueno, frente a estos mecanismos, la experiencia de cualquier sujeto o cualquier animal, y ahora vamos a ver cuáles son esos ejemplos y por qué digo de la experiencia. Porque cuanto mayor cantidad de veces en el contexto del aprendizaje, por ejemplo, ¿qué sucede en el momento del aprender áulico? ¿Sí? Cuando estamos hablando de niños en etapas iniciales. Es decir, en este sentido, dentro de este contexto, es decir, siempre se implementa, aunque no nos damos cuenta, esta tendencia, el conductismo. O sea, en lo que implica la cuestión pedagógica. Por eso decimos, ese niño a través de la experiencia va a tener y va a saber que esto está bien, esto está mal, y vamos a ver luego quiénes son los que van incorporando los condicionamientos, los clásicos, los operantes, los castigos, ¿sí? Aquí es una frase que en alguna otra ocasión la hemos leído y que justamente lo sostuvo Watson. Dame una centena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Un médico, abogado, artista, hombre de negocios, e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. ¿Qué quiso decir en este pequeño fragmento? Algo muy sintético. ¿Qué más? Miren lo que dicen. Manipular la personalidad. Está bueno lo que van diciendo. A ver, Anita, ¿cómo andás? Con el cuello al aire. ¿Qué te parece a vos? Y a mí se me ocurre pensar en los chicos. Y en este caso, muchas veces pasa que en realidad cuando los chicos ingresan a la educación formal, pocas veces se tienen en cuenta los saberes previos, que es con lo que los chicos vienen desde su casa. Entonces pareciera como que hay que borrar una historia para empezar una nueva, que en teoría sería la correcta, ¿no? Cosa que yo no comparto. Y se me ocurre pensar también en algo que escuché una vez de Rita Segato, que decía algo así como que muchas veces enseñamos sobre preguntas que ya tienen respuestas y pocas veces enseñamos a preguntar.
Y me acuerdo también de, creo que era Castoriadis, que decía, que hablaba sobre la atomización de los niños, en donde en realidad se producía esto, ¿no? Que era una manera de adiestramiento. Bueno, todo eso. Bien, quizás el término adiestramiento es como que impacte. Gertrudis. Yo creo que nosotros somos absolutamente programables. Nos programan desde que nacemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que eso pasa. Lo cual no quiere decir que sea positivo, porque ahí está una conducta y una personalidad. Está la parte de cómo te conduces, pero cómo sientes, eso ahí está ausente. Bien, bien, fíjense en los planteos de cada una, los aportes, y en esto de las emociones, podríamos decir, según el decir de Gertrudis, como en cierta manera, bueno, aquí estamos formateando una conducta, dónde quedaría lo emocional. Son todos planteos e interrogantes que uno se va haciendo, ¿no? El hecho también de decir, bueno, dejar pensar a ese otro para que pueda transformar su realidad. Esto también se plantea mucho en lo que es la educación. Si a ustedes les gusta, quizás han leído algo de Paulo Freire en el contexto educativo, lo conocen a Paulo Freire seguramente, o por lo menos de nombre, y él estaba en contra de lo que es la educación bancaria. ¿Qué quiere decir esto? Educación bancaria, transmitir a esos otros los paquetes de conocimiento en mentes, ¿cómo? No te escucho. Masificar, es decir, trasladar esos paquetes de conocimientos, meterles algún contenido sin darle la posibilidad de que ese otro haga algo distinto con lo que yo le estoy transmitiendo. Ahí está algo tan importante, y esto es justamente la crítica que se le hace, o que Paulo Freire haría a lo que es la educación. ¿Sí? Eso es lo que está pasando con la educación. El paquete educativo hace que el chico no tenga opción nada más que seguir eso. Bien. Interesante esta brecha también. A ver, Leda, ¿qué opinan? Bueno, yo estoy escuchando todas las opciones y creo que caemos en un punto que es la formación docente, si se trata de niños, y también la formación que trae cada adulto, aunque no sea docente, con sus niños, ¿no? Cómo trabaja. Porque eso de que propuso allá una de las compañeras, se da muchas veces que el maestro en general, los docentes, no preguntan bien, se inclinan mucho a la conducción cerrada de sus ideas. Ellos quieren obtener una respuesta específica y bueno, hasta que no logran que todo eso se masifique, no se da por cumplido el proyecto. Bueno, eso habría que trabajarlo desde los institutos de formación docente mucho, en cuanto a la apertura para trabajar en este momento, en estas situaciones del mundo, digamos, con otras actividades. Y yo lo digo por experiencia. Yo trabajé muchos años con el proyecto del diario en la escuela, con el diario La Capital y todas las provincias argentinas. Allá hay otra compañera. Era una propuesta fantástica, abierta a todas las ideas, porque abrir un diario, trabajar con el diario, por supuesto que uno tenía que proyectar qué es lo que íbamos a hacer, no era abrir el diario y decir cualquier cosa. Estaba todo programado, los chicos estaban encantados, los padres también,
pero las compañeras, miren que yo machacaba con las compañeras para que vieran qué lindo los resultados que tenían, chicas. Pero cosas de mis alumnos en el grupo de periodismo que les daba en unas horitas en que yo tenía libres, los mandé. Una vez salió en La Capital un proyecto del diario en la Escuela de Francia. Yo voy a traer la clase próxima las revistas que me mandaban, fax se llamaban las revistas, que me mandaban de Francia con los artículos que escribían los chicos en esos diarios. Pero estaban enloquecidos, tenía chiquitos hasta de segundo o tercer grado, porque me los mandaban a ese trabajito que yo hacía, y les decía yo, chicas, mándenme chiquitos alfabetizados, por favor, porque no me voy a poner a leer y a enseñarles a leer. Pero todos se entusiasmaban, cada uno con distintos temas. Un tema que les gustó mucho fue la clonación de la oveja Dolly. ¿Se acuerdan cuando se hizo la clonación? Bien. Leímos, investigamos, buscamos, porque salía en todos los diarios, y mandaron un artículo. Una inundación grande que hubo en Santa Fe, cuando Reutemann no terminó de cerrar una parte que había ahí y se llenó de agua y fue tremendo. Había uno de séptimo grado, muy entendido, el pibe, y dijo, si las autoridades trabajaran bien, no pasarían estas cosas. Y el artículo salió para fax y vino publicado en la revista de Francia. Sí. Es bueno, sí, pero era un chico muy maduro, era el séptimo grado y muy pensante. Bueno, yo creo que hay que abrir un poco los institutos de formación docente para que los chicos ingresen al mundo con su pensamiento. Yo porque llevé, digamos, la idea de lo que es el conductismo hacia lo que es el lado de... Exacto, esto de poder hablar de aprendizaje, experiencia, lo podríamos llevar para otras aristas, quizás, ¿sí? Pero es la más fácil, quizás, de poder pensarlo en este sentido. Y acá lo vamos a ver, como ustedes recién lo mencionaban, también al conocido Iván Pavlov, que sí, justamente este fisiólogo ruso, que fue un profesor justamente destacado en la idea de, no solamente en lo que es el contexto experimental, en este aspecto, de o con animales. ¿Se acuerdan qué experimento hizo Pavlov? Es decir, él estudiaba acerca de la salivación, el aparato digestivo, teniendo en cuenta los distintos estímulos en los perros, ¿sí? Esto es por lo general... Bien, ahora vamos a ver una imagen. Él justamente lo que hizo fue profundizar diferentes estudios y la idea de centralizar en los reflejos de los animales. Es decir, por eso estamos hablando de reflejos innatos que están presentes en toda conducta instintiva de los animales, y nosotros también podríamos hablar de reflejos en los bebés, ¿sí? Los condicionados, que son aquellos justamente que están dados por la adaptación del organismo al medio ambiente, y vamos a ver de qué manera este señor se las ideó para ir condicionando la conducta de los pobres perros. Acá tenemos una imagen que tiene que ver con el primer quizás cuadro, ¿no? Se le presenta al animal el plato y comienza a salivar por una cuestión exactamente de reflejos innatos, ¿sí? Porque él era especialista en estudiar este tipo de mecanismos.
En la 2 hay un condicionamiento que puede ser exterior, como la campanilla. Entonces, a través de la campanilla, el perro hasta el momento no tenía ninguna conducta aprendida. Entonces, no tenía ningún tipo de reacción. En la 3, fíjense que se le presenta el plato de comida y comienza con esta campanita y empieza a salivar. Entonces sabe que cuando se toca la campana o un timbre, etcétera, se le presenta el plato de comida, va a comer y saliva. En la 4, directamente sin el plato de comida, presentando solamente la campanita, sabe el animal que es hora de alimentarse. Entonces, estos son todos mecanismos, aspectos que justamente fue trabajando, en este caso, Iván Pavlov con perros, y hay otros que vamos a mencionar también con otros bichos, que siempre los pobres son objeto de experimentos. De estos estudios, ¿no?, que son altamente científicos porque, bueno, tienen esa prevalencia hasta el día de hoy, surge esto de lo que sería el estímulo incondicionado, que sería el estímulo que provoca una respuesta de modo natural, sin aprendizajes. Por ejemplo, cuando se le presenta la comida, ¿sí?, ahí todavía no hay ningún tipo de... el animal ve la comida, comienza a salivar. El estímulo neutro, que podríamos pensar en la campanita. El condicionado, y estamos hablando que ahí sí, es ese estímulo donde se suma la campanita con el plato de comida. Son todos términos que se fueron incorporando, pero dentro del contexto y el análisis en cuanto a lo que sea animales, aún nada en seres humanos. Acá recordemos Watson, el contexto de Estados Unidos, Iván Pavlov en Rusia, ¿sí? Cualquier tipo de estímulo neutro puede volverse condicionado siempre que sea perceptible. Miren también lo que decía este hombre y otros autores. La percepción puede provenir de cualquier sentido. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si nosotros se nos corta la luz en este momento, ¿sí?, a través del aspecto visual, y va a haber una conducta determinada? O vamos a chillar, y si no vuelve la luz, uy, qué lástima, nos tenemos que ir, o tenemos que seguir dando la charla con la luz natural. Son distintos cambios de comportamiento. Son ejemplos sencillos, sonidos, timbres, ciertas palabras. Las percepciones táctiles también. En cuanto a texturas, el otro día justamente hablábamos esto de ver arañas, murciélagos. ¿Qué ocurre cuando ustedes no tienen esas posibilidades visuales, incluso teniéndolas? ¿Qué pasa cuando tocan algo que no es cotidiano? O cuando tocan algo que les parece un bicho, y a lo mejor es algo que quizás sea, no sé, una lanita, una basura, y piensan que es un alacrán, una araña. Ahí el cuerpo reacciona. ¿Cómo? Una rosa. Sí, puede ser. Bueno, cada uno, la percepción va a ser distinta. ¿Se acuerdan cuando veíamos esto? Quien capta en primer medida es el aspecto sensorial. Después la información va al tálamo. Y luego, ¿qué recuerdan? ¿Cuál era justamente ese órgano que interpreta las emociones? La amígdala. La amígdala, y de ahí también en sus repercusiones hacia lo que es la corteza cerebral, que también están en íntima conexión. Bien, por otro lado, tenemos a el personaje
Yo diría no es un personaje. El personaje en ese momento creo que fue Watson, cuando comienza a implementar la idea de experimentar con niños y hace el experimento del pequeño Albert, muy conocido también, un bebé de 8 meses que comienza a condicionar la conducta, y son los primeros trabajos que aparecen justamente en humanos, ¿sí? Ustedes imaginen en un bebé tan chiquito cómo se puede condicionar la conducta. Tremendo. Pero justamente lo hizo. Ahí vemos, obviamente con el aval de la mamá, fue muy criticada en esa época. Es decir, ¿y qué es lo que pasó? Watson justamente intenta condicionar las reacciones, primero mostrándole, haciendo que el bebé observe y toque diferentes objetos con diferentes texturas, ¿sí? Hasta que le acerca una rata. Entonces, cuando le acerca a la rata, el bebé no llora. ¿Y qué hace? Justamente un estímulo fuerte, como de un estruendo, simultáneamente al acercamiento de la rata. ¿Y el niño qué hace? Comienza a llorar. Ahí va aprendiendo en relación a esto que se le va presentando. Luego, en segunda instancia, lo mismo, la repetición. Cuanto mayores veces se repite esta experiencia, el bebé comienza a aprender. Hasta tal punto de, obviamente, cuando se le acercaba a la rata ya lloraba, no quería, pobrecito. Es como provocar cierto estado de condicionamiento fóbico, en este caso, para que el niño obtenga una respuesta. Por eso que fue altamente, sí, la verdad que sí. En este aspecto, ¿qué pretendía demostrar Watson? ¿Cómo podría condicionar la reacción de miedo de Albert hacia una rata blanca? Además, bueno, hay muchas fotos y uno se pone a pensar, es tremendo esto, porque si nos da ese estado de aversión a un adulto, imaginemos a un bebé cuando la conducta comienza a ser aprendida. ¿Cómo podría generalizar esa conducta a otros estímulos generales? ¿Qué quiere decir esto? No es solamente una rata, puede ser a un peluche con la misma textura que la rata, o a un gatito, ¿sí? Ahí está la idea del aprendizaje a través de lo que sería este enfoque conductista y aprender, porque el bebé no tenía nociones, pobrecito, y sin embargo comienza, ¿no?, a aprender todas estas circunstancias en relación a lo que es la rata. ¿Y cómo eliminar esa conducta? O sea, lo que se decía, ¿se puede eliminar esta conducta una vez aprendida? ¿Cómo desaprende el bebé esta instancia de miedo? Fíjense los planteos, ¿no?, que hacía Watson. ¿Vamos bien? Aquí puede condicionarse a un niño para que tenga un animal que aparece simultáneamente con un ruido fuerte. En realidad no, ¿sí? Porque fue justamente esta sensación de miedo, ¿sí? ¿Se transferirá tal miedo a otros animales u objetos inanimados? También lo logró, porque después le presentaron otros peluches y el bebé lloraba. ¿Cuánto tiempo persistirá ese miedo? Lo llevamos a lo que es el aprendizaje en un niño, en un bebé, y en la articulación, que esto puede llegar a tener que ver quizás con algunas conductas fóbicas del adulto. Estamos hablando como una posibilidad. Puede que tenga relación o puede que no.
¿Pueden ser experiencias que marcan su desarrollo posterior? Puede ser. Puede que sí, puede que no. O sea, siempre hablamos de... Esperen que voy a cambiar el micrófono. Siempre hablamos de la idea de la subjetividad. Vamos a ver si con este se entrecorta menos. Bien. Sí, Gertrudis. A ver. La sensación táctil al ratón no le provocó ninguna sensación, pero el ruido sí, que tampoco lo conocía. Claro, pero fueron actos simultáneos. Fue por la combinación de los dos. Claro, es lo mismo que ocurrió con el perro de Pavlov. Él cuando no tenía la campanita no reaccionaba. La salivación era instintiva. Exacto. Pero en el niño... Y en el niño estamos hablando que hay aspectos instintivos, emocionales y otros aprendidos. Porque se aprende. Pero fíjense en este aspecto que se pudo, Watson, según Watson, lo pudo lograr. Situación de miedo o incluso de una fobia, ¿sí? Puede llegar a relacionarse. Si bien entran en juego una gran cantidad de otros factores, pero acá siempre hablamos de mecanismos cerebrales como los que nosotros mencionamos en dos encuentros consecutivos. Y estamos hablando de, también podemos pensar en dolor, en sufrimiento, porque aquí, una vez que nos mordió un perro, es un ejemplo que quizás les ha pasado o no. ¿Les pasó de que cuando han sido chicos les mordió un perro? Espera que te llevo el micrófono, porque los que nos siguen virtual no escuchan. Toma, mi amor, alcanzáselo, por favor. Ahí. Gracias. A una persona que cuando chica la mordió un perro y cuando tuvo su hijo, Bien, fíjense lo que dice ella. Se transmitió, qué lindo color, inconscientemente esta experiencia, y puede pasar y el sujeto a lo mejor nunca en su vida ha tenido ninguna experiencia ni traumática ni fóbica, pero quizás tenga mucho miedo, ejemplo, al agua, al mar, a la pileta. ¿Quién había levantado la mano por acá? María Angélica. A ver. Tuvimos una vivencia de chica, está mi hermana acá. De alguna manera era muy chocante. Porque mi mamá tenía mucho temor a las tormentas. Más fuerte, María Angélica, por favor. Mi mamá tenía mucho temor a las tormentas. Porque había tenido un episodio de chica de que se había caído en una tormenta, un galponcito que ya vio cuando se derrumbó, y pero quedó muy asustada. Entonces, cuando se produjo una tormenta de noche, nos levantaba a todos y nos llevaba a la cocina. Bueno, era muy traumático. En mi caso, no llegaba a entender. A ver, fíjate, no. Sí, a ver el acople, dale. En el caso mío no lo pude superar, evidentemente, porque no me produce nada. Es normal a una tormenta fuerte. Pero una de mis hermanas, más chica, terror. Una nube negra y se paraliza. Es así, bien. Muy feo. Bien, ahí ya estamos hablando de fobia,
Una cosa es tener miedo y otra cuando estamos hablando de fobias, que también lo mencionamos, pero en un encuentro vamos a trabajar cuando veamos la personalidad ansiosa. ¿Por qué? Porque fobias y las crisis por pánico forman parte de los síndromes de la ansiedad, son trastornos de la ansiedad, ¿sí? Es decir, en este sentido seguimos, ahí está un poco lo que es la denominación de fobias en este marco, como para hacer referencia, reacciones de intenso miedo, ¿sí? Acompañado de evitación. La evitación como fenómeno absolutamente característico de lo que serían las fobias. Evito, es decir, la persona evita unas circunstancias o tiene que a lo mejor caminar 2 o 3 cuadras o hacer artimañas para no encontrarse con ese estímulo aversivo, ¿sí? Hay múltiples ejemplos y cada uno tendrá, por supuesto, una vivencia determinada, ¿sí? Estamos hablando de situaciones que pueden ser reales o anticipadas. Es decir, que la mente va anticipando lo que me puede llegar a pasar. Esto es muy interesante también pensarlo en el sentido de cómo reaccionamos como un todo, porque quizás estamos imaginando una situación y nos estamos anticipando a la respuesta, y ahí puede que comience el aspecto fisiológico. ¿Cuál puede ser el aspecto fisiológico? ¿Qué síntomas pueden aparecer en una fobia? Bien, taquicardia, sudoración, falta de aire. Ojo, puede que una instancia fóbica no se presente con tanta intensidad fisiológica, que puede ocurrir. Y esto es lo más característico cuando nosotros hablamos de una crisis por pánico. Sí, el llanto. Puede que sí. Siempre decimos que también, como la personalidad la podemos pensar, siempre decimos desde la subjetividad, cuando hablamos de estas disfunciones o este tipo de problemática, los síntomas también son subjetivos. Entonces, no todos lloran, no todos tienen, pero sí, según los manuales estadísticos, en lo que serían los manuales de enfermedades mentales, aparecen determinados criterios como para establecer un diagnóstico en una persona que obviamente tenga 4 o más síntomas de los que nosotros estamos mencionando. Y en este sentido decimos, en las fobias la persona se da cuenta que hay un miedo absolutamente desproporcionado, de que ese miedo es irracional, pero no lo puede controlar, no lo puede manejar, ¿sí? En la crisis por pánico decimos que lo que predomina, el aspecto absolutamente destacado, tiene que ver con los síntomas fisiológicos: sudoración, taquicardia, ahogo, puede haber vómitos, puede haber náuseas, la persona se puede subir a un colectivo y a la media cuadra se puede bajar. Esta sensación de irrealidad, de despersonalización, etcétera, etcétera, etcétera. Son situaciones extremadamente muy sufrientes para la persona que lo padece. Aquel que no sabe no tiene la menor idea lo que se sufre. Sí. A ver. Vamos de a una, chicas. Perdón. A ver, espera. Vamos de a una. A ver.
Sí, creo que sí. Hola. Muy más fuerte y sin micrófono. Sufría crisis de pánico y se ahogaba, no podía comer. Porque él decía que se ahogaba, que tenía algo en la garganta y que no podía comer. Lo que ha sufrido este chico, y aún hoy está tratado, por supuesto, eso ya no sucede más, pero algún pequeño cambio en su vida o alguna cosa que lo moviliza, ahí le digo. Sí, siempre hablamos de la historia absolutamente particular. Puede ser. ¿Sí? Por acá, vos, mi amor, querías agregar algo. Fuerte, porque no sé qué tiene el micrófono. Fuerte, dale. A ver, tócala para que sepa que es ella. ¿Cómo es tu nombre? Adriana. Simplemente quería preguntar si un síntoma es paralizarte. Yo creo que depende también el sufrimiento para esa persona. Si para esa persona, esa experiencia, la interpretación de ese síntoma puede llegar a ser paralizante para esa persona y no para otra. ¿Sí? Vamos a volver sobre este tema porque es interesante, pero acá lo que quedamos, lo que dejamos entrever, tiene que ver con esto de las fobias, donde el mecanismo más importante es la evitación, y lo que logró Watson con el pequeño Albert es un comportamiento fóbico, y que después lo que hizo es tratar de que desaprenda, pobrecito. Tremendo. Y en el pánico también podemos decir que siempre hay una interpretación absolutamente subjetiva y la preponderancia de los síntomas orgánicos. Síntomas que a veces pueden ser descompostura, colitis, tremendo, cólicos. En realidad hay un peligro inminente de muerte. Y a veces uno dice, pero estás exagerando, y no está exagerando la persona. Es realmente una situación, sensación absolutamente al límite y muy desagradable para los que padecen este tipo de experiencias. Sí, totalmente, pero siempre hay tratamientos para todo este tipo de cuestiones. Y más en estos casos, siempre decimos pensar en nuestro funcionamiento como un engranaje. Pero yo hablo de engranaje, pero sin embargo está la emoción, porque si no es de mucha frialdad poder decir, bueno, no somos máquinas, ¿sí? Pero siempre hablar de que realmente funcionamos de esta manera. Y el cuerpo es el fundamental aliado. Y el aspecto social, obviamente, cuando nosotros vimos los primeros encuentros José Blecher, que hablábamos de las distintas áreas de la conducta, el área mente, el área social, el área interior, es decir, siempre se van conjugando estos aspectos. Bien, continuamos. Ahí son ejemplos. Al niño se le hace cosquilla, entonces la respuesta es la risa, ¿sí? Y acá se introduce también esto del que habló justamente Pavlov, del condicionamiento clásico. Se lo condicionó al perro con la campanilla y el alimento. Y acá decimos, bueno, cuando hay un semáforo en rojo, sabemos que tenemos que frenar, aunque hay personas que pasan igual,
o cuando está en amarillo es un estado de, bueno, precaución. Y también pasa la gente como loca, es decir, yo creo que cada vez se respeta menos, no todos, ¿sí? Por lo general. Lo mismo en las, cuando se prende la luz, si tocamos, sabemos que la luz se enciende. ¿Qué ocurre cuando no hay luz? Y sabemos que no hay luz, seguimos apretando, ¿sí? Pasa eso, cuando viene la luz tenemos todo prendido. Y uno dice, pero qué boba, si no hay luz. ¿Les pasa? Esto pasa. Seguro. Mencionamos otro autor que es también representante de estas corrientes, que es Thorndike. Quizás no lo hayan sentido, o quizás sí. También psicólogo dentro de lo que es el marco de Estados Unidos. Y él hace referencia a las conexiones, ¿sí? Entre no solamente las conexiones neuronales, él está hablando de conexiones de conducta en relación al estímulo y respuesta. Y él habla de que el aprendizaje se logra a través de ensayo y error. Ejemplo, una ratita que en un comienzo tiene que atravesar un laberinto, ¿y qué pasa? Y cada vez ese ensayo le va a llevar menos tiempo porque ya va a ir conociendo el recorrido. Lo mismo ocurre cuando nosotros comenzamos quizás a aprender, un niño comienza a aprender a andar en bicicleta, al principio se va a equivocar y luego se sostiene este tipo de conexión de la conducta, ¿sí? En cierta manera, lo que fue planteando Thorndike es justamente este tipo de respuesta. ¿Cómo? Por lo menos es la que algunas referencias. ¿Cómo? Quizá a lo mejor algún número puede ser que haya alguna. Sí, es cierto. A veces, muy buena tu observación. Háganmelo saber, porque por ahí a veces uno escribe muy rápido. No, la verdad que no creo que haya vivido tampoco. ¿Cómo? Puede ser, pero yo por lo general a veces sí. De todas maneras vieron que yo a veces les marco nacimiento y muerte, como dicen allá, pero bueno, siempre no, pero está bueno lo que vos marcás. Lo mismo que si hay algún error ortográfico me lo marquen, como para yo arreglarlo, que puede pasar. ¿Lo conocían a este señor Thorndike? Bien, a ver. 1874, 1949. Hay diferencia. Bien, hay diferencia. Muchas gracias. Hay diferencia y ya lo arreglaría. Claro. Lo que pasa es que a veces con tanta computadora y la vista que no te da más, se confunde todo. Pero muy bien. ¿Cómo? Sí, totalmente. Igualmente es válido porque por lo general el nacimiento y el fallecimiento. Bien, él también propuso una serie de experimentos en relación a, por ejemplo, el aprendizaje en animales, específicamente en gatos. O sea, vean que siempre estaban los animales, pobrecitos, en estos experimentos. Ideó justamente estas cajas rompecabezas, decía él, creadas para poner a prueba las leyes del aprendizaje.
Y eran cajas que justamente en el interior había distintos mecanismos, palancas, alguna situación media rebuscada, para que el animal encontrara justamente el alimento. Y lo hacía complicado, pero el bicho se las ingeniaba para cada vez más rápida aprender esa conducta. Entonces estamos hablando que también el ensayo y error en los gatos predominaba. Era conocido por la caja problema, y ahí... Sí, no solamente de escaparse, sino de lograr alimentos, porque a veces sí, sí, es cierto. Bueno, acá tenemos una representación de lo que puede llegar a ser, como vos decís, ¿no? Cómo se las ingenian para encontrar la salida, es decir, etcétera. Esa cuestión estratégica para poder encontrar alimentos y demás. Y acá estamos hablando siempre del aspecto de la experiencia. También, ¿no? Thorndike hablaba de la ley del efecto, es decir, cuanto más, ¿todos firmaron o hay alguien que quedó sin firmar? Parece que todos, gracias. Acá estamos hablando, él habla de la asociación entre el estímulo y la respuesta, cómo se va fortaleciendo. Uno cuando dice al principio, cuando somos pequeños, y quizás uno pueda llegar a decir, pero yo soy grande y no sé andar en bicicleta, porque hay muchas personas adultas que no saben andar en bicicleta, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo... Exacto. Bien, o sea, cómo esas respuestas de no poder practicar, digo la bicicleta, se va desvaneciendo. Entonces la persona, cuanto más grande, quizás tenga miedo, o el auto. Quizás ustedes han aprendido de jóvenes, a veces de grande, y a veces uno dice, no, soy grande y tengo miedo a aprender a manejar. Entonces esas respuestas son las que se van desvaneciendo. Cualquier otro tipo de acciones podemos estar hablando en este sentido. Se me ocurrieron esos ejemplos, pero esas respuestas se van desvaneciendo si no se practican. No hay una conexión entre un estímulo, decir, qué bueno, qué ganas de andar en bicicleta, podría alquilar las bicicletas de la MUNI y no puedo, ese sería el estímulo, pero si no se practica es muy difícil. Lo mismo con el manejo, y más actualmente como está el tráfico hoy por hoy. Tremendo. Bien, acá vemos otro señor también, que lo van a sentir como Skinner o Skinner, como vamos a ver al finalizar esta charla. Decimos también dentro del marco de Estados Unidos, y él habló de un condicionamiento operante. ¿Qué significa esto? Donde se van reforzando la conducta a través de castigos o recompensas, ¿sí? Si uno dice en qué situación podemos pensar o en qué ámbito una conducta que esté vinculada con lo que estamos diciendo de recompensas o castigos. ¿Qué ejemplos pueden pensar ustedes? A ver, perdón, día uno, chicas. El aprendizaje del perro. Cuando hace algo que vos le estás enseñando, fuerte. Lo premias con un bocadito. Bien. Lo mismo eso iba a decir con los delfines en el mundo marino. Bien. Y en el marco, en el ámbito laboral, ¿cómo podemos pensar? A ver, ¿qué dicen por acá?
que levantaron la mano en el ámbito laboral. A ver, pasar el micrófono. A mí se me ocurrió en el tema de las ventas. De las ventas, un vendedor, de acuerdo a las ventas, se le paga un porcentaje. El presentismo, de acuerdo a las ventas. ¿En qué otros ámbitos podemos hablar? ¿Se les ocurre pensar algún otro ejemplo? ¿Cuál podría ser? Ahí vamos. Desde mi época, los años que tengo en el colegio que he ido, colegio de monjas, por supuesto, o sea, yo tenía un castigo si escribía mal una palabra. Entonces tenía que escribir en la hoja cuadrito, cuadrito por cuadrito, de un lado y del otro, entre todas mis compañeras, la palabra que estaba mal. Eso era el castigo. Bien, ahora, si yo sacaba un 10, o 10 y 10, entonces sí tenía un moñito en la solapa, porque yo era la mejor de la semana o del mes. Pero eso lo aprendí a los 6 años. ¿Cómo? No, me mataron. Intentaron matarme conmigo, pero no lo consiguieron. Yo seguía hasta acá. Sí, esto suele. Sí, sí. Sí, no solamente de la escuela inglesa. Yo también fui a colegio católico y algo similar pasaba. ¿Ana? Cuando dijiste del ámbito laboral, a mí enseguida se me representó la cuestión de recompensas y castigos como una situación de violencia laboral en realidad. Porque, no sé, me parece que siempre hay personas que no tienen a lo mejor la misma posibilidad en el sentido, o la forma de ser, o lo que fuere. Entonces siempre me pareció un sistema muy injusto. Y bueno, y en lo personal siempre me acuerdo de mi hijo más chico que no comía tomate y el padre siempre le decía, bueno, si comes tomate vas a poder jugar en la computadora. Bueno, hoy tiene 23 años y mi hijo no come tomate. Entonces... Y tampoco juega en la computadora. Bien, o sea... ¿se dan cuenta cómo estamos hablando de la vida cotidiana? Porque uno cuando piensa en el conductismo es permanentemente esto de pensar en... Un comentario. Sí. En los distintos Simpsons era el nombre del director de la escuela. Sí. Igual siempre terminaba castigando a... Es verdad eso. O sea, estamos hablando de otros de estos representantes que Skinner o Skinner, por lo general se pronuncia Skinner. Y acá vemos también la idea de reforzador positivo, lo que ustedes decían, ¿no? O reforzador negativo. Cualquier estímulo cuya presentación de una respuesta aumente la probabilidad de esa respuesta. Halago verbal, premio, regalo, ¿sí? Contrariamente, podemos escapar, por ejemplo, en este sentido, el ejemplo del negativo, de la música desconectando el equipo. A lo mejor no tengo ganas de escuchar esto, me lo puedo desconectar del auricular, etcétera. O la persona que está al lado mío no tiene por qué estar escuchando algo que quizás no quiera. ¿Qué otro ejemplo de reforzador negativo, además de lo que ustedes mencionaban recién, podemos dar? ¿Qué dicen? Cualquier ejemplo. ¿Se les ocurre? Que en realidad estamos hablando lo podemos pensar mejor desde el punto de vista del castigo. ¿Sí? Cuando se castiga en este sentido, dentro de lo que es la instancia educativa, que es más fácil por ahí poder pensarla. Bien, una crítica. Podemos hablar de cuando uno recibe una crítica negativa. ¿Lo podemos pensar como un reforzador negativo? Hacer mal las cosas o hacer mal el trabajo. ¿Ustedes se acuerdan de cuando eran chicos
alguna crítica que han recibido y esa crítica persiste hasta el día de hoy o persistió durante muchos años y uno se queda con eso de decir en vos no, bien, pero hay otras personas que sí, sí. Hago siempre algo y digo, esto es porque me lo enseñaron. No dejes comida en el plato porque otra gente pasa. También. Sí. Sí. Totalmente. Ahí estamos viendo cómo pautas familiares fueron asimiladas y aprendidas. ¿Sí? La imagen que tenemos acá tiene que ver con justamente Skinner y los experimentos, algo muy similar a lo que ocurría con los gatos, con las palomas, en este sentido. Siempre vean que el único que se animó a experimentar con humanos fue Watson. En este sentido, la conducta puede ser gradualmente modificada. El comportamiento en psicología, en psiquiatría, lo podríamos pensar como sinónimos, hasta que aparezcan nuevas respuestas que no formaban parte del repertorio de conductas de las ratas, de los gatos, las palomas, bueno, todos los bichos que se pusieron al servicio para estos experimentos en este sentido. Y por eso es que con tanta anticipación se fue hablando de procesos de aprendizajes en este sentido. Por eso lo ligamos a lo que es la conducta con el aprendizaje. Bien, seguimos para ir cerrando. Cadena de reflejos, algunos innatos y la mayor parte de eso, ellos, sobre todo en humanos, aprendidos, pero los animales también aprenden y mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Son muy buenos alumnos los animales. Y obviamente que tienen que estar dadas las condiciones ambientales. En este sentido siempre hablamos de las carencias ambientales, las carencias nutricionales en niños, cuando aparecen estos déficits que van en cierta manera a tendenciar el desarrollo posterior de la adolescencia y en la adultez. ¿Qué es el aprendizaje? Proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas como el resultado de la experiencia. Fíjense que yo marco la idea de experiencia como importante, porque para algunos la experiencia, yo creo que para todos, son situaciones absolutamente valiosas, pero bueno, hay que ver por qué experiencia ha pasado cada uno en este aspecto. Bien, en este sentido decimos, para el conductismo el aprendizaje ocurre cuando se observan cambios en el comportamiento. Si no hay cambios en el comportamiento, no hay aprendizaje. ¿Quiere decir que no aprendió? Exacto, o sea, a través de los reforzadores, justamente los positivos, el condicionamiento clásico, el operante. O sea, en ese sentido estamos hablando. O sea, esta importancia. Nosotros hemos mencionado en varias ocasiones, el año pasado lo hicimos, con la idea de ejemplos de obras literarias. Seguramente alguien conoce la idea de la versión musical de Mi Bella Dama. ¿Conocen esta obra? Donde Lisa, justamente,
¿La conocen a la obra? Es un dramaturgo muy conocido, George Bernard Shaw, en 1912, donde justamente lo que trata de implementar es un tipo de experiencia pedagógica. ¿Y qué hace? Justamente él da este ejemplo, ¿no? El doctor Higgins, que es un especialista en fonética, vive solo en un laboratorio extraño. ¿Y qué es lo que hace? Ve una florista, hay varias versiones, a lo mejor ustedes lo conozcan con otros detalles menos y más, o en sí la cuestión. Encuentran a una chica florista en la calle y a través de una apuesta deciden transformarlas, a esa persona en una persona de bien de la alta aristocracia londinense. Entonces, ¿qué hace? Comienza con las clases teóricas y prácticas. Ahí la tienen digamos, cuando ella vendía flores, y después transformada en alguien, digamos, de alta sociedad. Es una experiencia pedagógica, pero la chica no sabe. Entonces, a través de los meses, se instala justamente en la casa de él, lecciones diarias, un aprendizaje exhaustivo, y lo consigue, hasta el punto que en una fiesta Lisa es la admiración de la aristocracia londinense, pero ella no sabe que es producto de un experimento pedagógico. ¿Cómo? Exacto. Entonces, es el resultado, ahí como vos decís, de un experimento, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que sucede, bueno, hay una relación bastante platónica, si se quiere, entre ambos. ¿Por qué? Porque hay una asimetría, en realidad, pero lo que se logra justamente es esta cuestión, digamos, de que es una apuesta, ¿no? Y ella, hay algunas versiones que sostienen que en última instancia se entera de esta apuesta, se enoja. Higgins en realidad ama la obra terminada. Exacto, es producto de lo que yo fui haciendo, esta fabricación, de cómo fui transformando la personalidad de Lisa, ¿no? Y la historia termina con varios finales. Bueno, Lisa rechaza a Higgins porque se entera de que es una apuesta y que ganó justamente con el amigo. Y ella se casa con un joven, esta es otra también versión, que se casa con un joven de buena familia pero sin dinero, etc. Esto forma parte, digamos, de ejemplos dentro de lo que es el ámbito literario. Lo mismo ocurre con otro de los ejemplos que yo a veces lo menciono, hay varios, ¿no? El tema de Pinocho, que procede de un leño. Ustedes saben perfectamente cómo fue la historia de Pinocho, del maestro Cereza. Cuando uno es pequeño, estos son cuentos absolutamente diarios. Y no completa Cereza la educación de Pinocho, le ofrece el leño a su compadre, un leño, un pedazo de tronco, que a partir de ahí toda, digamos, esta historia apasionante en un principio. He pensado en fabricar un títere de madera que sepa bailar y manejar una espada y dar un salto mortal. Entonces, justamente lo que hacen, Chepeto lo sostenía de la mano, le intenta dar vida, toda esta cuestión que habla del mito de Pinocho. Empieza a andar solo, su historia y aventura las vivirá lejos de su padre, juntos con un grupo de marionetas que lo reciben alegremente. Y el Pinocho adquiere vida, con toda la magia que implica su historia. Y en este sentido, decimos, con el paso del tiempo se presenta un niño seguro, que no vacila en afirmar su voluntad con serenidad, sin violencia. Y interviene el hada
y justamente cuando se mira al espejo, ¿no? Creyó haber visto a alguien que no era real, claro, porque era un niño hermoso, de ojos azules, se transformó de un leño a lo que fue verdaderamente esta fabricación, entre comillas, ¿no? Esto es muy conocido en lo que es el cuento de Pigmalión, a lo mejor a veces si lo han leído lo tienen en cuenta, el mito de la educación como fabricación. Se puede transformar a un sujeto, se puede, en este sentido son ejemplos, ¿no?